1950, geólogos de Pemex en México, explorando el Golfo en busca de petróleo, hicieron un hallazgo singular mientras perforaban en busca de hidrocarburos bajo el lecho marino en esa franja costera mexicana. Extrajeron muestras de roca enigmáticas, presentaban signos de fusión y cristales de cuarzo alterados por un calor y presión extraordinarios, características que en su momento solo supieron asociar a un posible origen volcánico y pensaron que era un volcán submarino. Un dato curioso, y nada más. Lo marcaron y siguieron con su trabajo, sin saber que habían tropezado con una de las pistas más importantes de la historia. Una pista que no solo resolvería el misterio de la extinción más famosa de la Tierra, sino que también nos ayudaría a entender por qué estamos aquí. Este es un relato de serendipia, de cómo un descubrimiento casual se unió a un rompecabezas científico global. Es la historia de cómo una capa de arcilla en una garganta italiana, un premio Nobel de física y el cráter de un asteroide invisible se entrelazaron en un cuento de detectives que cambió para siempre nuestra comprensión del pasado. Bienvenidos a El Día del Juicio Final, la historia del meteorito que acabó con los dinosaurios. Imaginen un momento. Hace 66 millones de años, el planeta que conocemos era un mundo de gigantes. Pero en un solo instante, ese mundo fue sacudido hasta sus cimientos por un cataclismo de proporciones inimaginables. Un asteroide de más de 10 kilómetros de diámetro, un coloso que viajaba a 70.000 kilómetros por hora, impactó contra la Tierra. El golpe fue tan violento que billones de toneladas de material fueron lanzadas a la atmósfera. Incendios masivos devoraron continentes enteros. Tsunamis de cientos de metros de altura arrasaron costas lejanas, y una lluvia de roca ardiente literalmente coció la superficie del planeta. Luego vino la oscuridad. Una nube de polvo y ácido sulfúrico cubrió la Tierra, sumiéndola en un invierno nuclear que duró años. Estas fueron las últimas horas del reinado de los dinosaurios. Sin embargo, hay una ironía en esta historia. En 1980, la idea de que un meteorito había causado la extinción de los dinosaurios era considerada una locura. La ciencia de la época, arraigada en el uniformismo de Charles Lyell, sostenía que los cambios en la Tierra eran lentos y graduales, no repentinos y catastróficos. Pero el hombre que propuso esta teoría no era un geólogo o un paleontólogo, era un físico de partículas con una mente tan brillante como inquieta, el doctor Luis Álvarez, ganador del Premio Nobel por su trabajo en la física nuclear y un colaborador clave en el proyecto Manhattan. Álvarez no tenía fronteras para su curiosidad. Su genio insaciable lo llevó a cuestionar uno de los mayores enigmas de la historia: ¿cómo desaparecieron los dinosaurios? La respuesta lo llevaría a su más grande descubrimiento, uno que desafió 200 años de pensamiento científico y reescribió la historia de nuestro planeta. Esto es un relato de detectives a escala global, un misterio que une la física de partículas con la geología y que demuestra que la verdad a veces se encuentra donde menos la esperamos. Para comprender el desafío al que se enfrentaba Álvarez, debemos rebobinar 150 años, a una Inglaterra victoriana donde las ideas de la ciencia chocaban con el dogma religioso. En 1822, un médico rural con una pasión inusual, Gideon Mantell, hacía una caminata junto a su esposa Mary Ann. Ellos no buscaban oro ni fortunas. Su tesoro eran los fósiles. Un día, Mary Ann encontró algo fuera de lo común. No era un hueso, sino un diente, pero un diente de un tamaño y forma tan peculiar que solo podía pertenecer a una criatura gigantesca, un reptil herbívoro. Mantell estaba eufórico. Sus cálculos sugerían una criatura de al menos 3 metros, de la época que ahora llamamos el Cretácico. Pero cuando trató de compartir su hallazgo, fue recibido con escepticismo. Sus colegas, arraigados en el pensamiento de la época, le aconsejaron cautela. La idea de un reptil gigante, diferente a cualquier animal conocido, era demasiado radical, demasiado revolucionaria. Años después, en el Museo Hunteriano de Londres, Mantell finalmente obtuvo una respuesta. Un investigador que había estudiado iguanas en Sudamérica reconoció el parecido del diente, pero la escala era monstruosa. Así nació el iguanodón, que significa el diente de iguana, un nombre que capturaba su esencia y su tamaño. El descubrimiento del iguanodon fue el catalizador. Desencadenó una fiebre por los fósiles que en pocos años reveló a más criaturas asombrosas.
Estos lagartos terribles o dinosaurios, como se les llamó, demostraron que la vida en la Tierra había existido en formas inimaginables. Pero para el ser humano del siglo XIX esto era un concepto extraño y polémico. La idea de la extinción era casi herética. ¿Por qué un creador perfecto diseñaría especies para luego borrarlas de la faz de la Tierra? Se pensaba que cada eslabón de la vida era una conexión directa con lo divino. La extinción era un corte, una imperfección impensable. Pero las pruebas se acumularon. Y con el tiempo, lo que una vez fue una idea radical se convirtió en una verdad aceptada. Para mediados del siglo XX, ya nadie dudaba de que los dinosaurios habían reinado durante millones de años, desde el Triásico hasta el Cretácico, para luego desaparecer misteriosamente. La pregunta ya no era si se habían extinguido, sino por qué se habían extinguido. Mírate a ti mismo. Ahora, imagina que te paras cara a cara frente a un depredador de más de 12 metros de largo. Un Tyrannosaurus rexen. Tus posibilidades de sobrevivir son nulas. Durante millones de años, los dinosaurios fueron los reyes indiscutibles del planeta. Eran los dueños de cada continente y de cada ecosistema. Mientras tanto, nuestros ancestros, los primeros mamíferos, no eran más que pequeñas criaturas, del tamaño de ratones y gatos. Nocturnos y carroñeros sobrevivían en las sombras, en los márgenes que los gigantes les permitían. El mundo no tenía espacio para ellos. Para que el Homo sapiens pudiera siquiera existir, era indispensable que esos gigantes desaparecieran. El vacío que dejaron permitió a nuestros antepasados evolucionar, crecer y ocupar nuevos espacios. Así que la pregunta es inevitable. ¿Quién o qué es el responsable de ese evento que cambió el curso de la vida? ¿A quién le debemos nuestra existencia? Si en 1970 le hubieras preguntado a un paleontólogo la causa de la extinción de los dinosaurios, la respuesta habría sido unánime. Un proceso lento y gradual. Un cambio que duró millones de años, quizás una combinación de volcanismo, alteraciones climáticas o cambios en la dieta. Era la respuesta lógica, respaldada por más de 200 años de pensamiento científico, una teoría que los geólogos llaman uniformismo. Para entender por qué esta idea estaba tan arraigada, debemos viajar al pasado. A principios del siglo XIX, la geología de la época era un campo de batalla. En una esquina, el catastrofismo, la teoría que defendía que la Tierra fue moldeada por eventos violentos, repentinos y de corta duración. Estas ideas, como se imaginan, estaban muy en sintonía con las narraciones bíblicas sobre diluvios y creaciones repentinas. Pero un nuevo movimiento, guiado por la observación y el ingenio, estaba a punto de cambiarlo todo. Su abanderado era Charles Lyell, un amigo y colega del mismísimo Charles Darwin. Lyell propuso una idea revolucionaria. La Tierra no fue esculpida por catástrofes, sino por los mismos procesos lentos y cotidianos que podemos ver a nuestro alrededor. La erosión, las lluvias, el viento, la sedimentación, procesos que, actuando a lo largo de millones de años, daban forma a los valles, montañas y lagos que vemos hoy. Era la teoría del uniformismo. La batalla fue feroz. El principal enemigo de Lyell no fue otro que el tiempo. Su teoría requería que el planeta tuviera una edad de millones de años, una idea que chocaba directamente con la creencia de que la Tierra tenía apenas unos 4000 años, según los cálculos bíblicos. Pero las pruebas de Lyell se acumularon, y con una nueva datación moderna que revelaba que la Tierra era mucho más antigua de lo que nadie había imaginado. El uniformismo se alzó victorioso. La idea de que los procesos lentos eran la fuerza motriz de la geología se impuso y se convirtió en el dogma científico por 200 años. Así, para 1980, la desaparición de los dinosaurios era solo otro ejemplo de un cambio gradual y lento, un lento declive que duró millones de años. Pero este consenso estaba a punto de ser demolido por un físico de partículas, un intruso en el mundo de la geología. Estaba a punto de desenterrar una prueba que obligaría a la ciencia a reconsiderar la idea de las catástrofes. En 1970, en las afueras de la pintoresca Umbría, Italia, un geólogo llamado Walter Álvarez estaba fascinado con una vista que para la mayoría sería solo un pedazo de roca, pero para un científico era un libro de historia escrito en piedra. Walter estaba estudiando las capas geológicas de la garganta de Botaxión,
un registro histórico que abarca millones de años. Y se topó con algo que llamó su atención. Una fina capa de arcilla roja de apenas 6 milímetros de espesor separaba dos eras. La capa inferior, del Cretácico, rebosaba de fósiles de vida marina y la capa superior, del Paleógeno, estaba casi desierta de los mismos fósiles. Esta fina línea, conocida como el límite K-PG, era la prueba física del evento de extinción masiva que acabó con los dinosaurios. Para un geólogo de la época, esta delgada capa era una paradoja. Si la extinción fue un proceso gradual, como dictaba la teoría del uniformismo, ¿por qué la evidencia se encontraba en una capa tan delgada? La respuesta de la geología tradicional era que incluso una capa de 6 milímetros podía tardar millones de años en formarse. Walter necesitaba una forma de medir el tiempo con una precisión que nunca antes se había intentado. La solución, como era de esperar, vino de la mente de un genio de otro campo. Walter acudió a su padre, Luis Álvarez, el físico brillante y el premio Nobel, Luis, que en ese momento trabajaba con rayos cósmicos. Tuvo una idea audaz: usar el cosmos como un reloj. Sabía que el iridio, un metal extremadamente raro en la superficie de la Tierra, es sorprendentemente común en los asteroides y en el polvo cósmico. El iridio cae sobre nuestro planeta en una lluvia constante y gradual. Por lo tanto, si se pudiera medir la cantidad de iridio en esa fina capa de arcilla, se podría calcular el tiempo que tardó en formarse. Era una propuesta sencilla, pero que podría resolver un misterio de millones de años. La tarea experimental, sin embargo, era delicada. Luis recurrió a su colega Frank Azaró, un experto en análisis de elementos traza AN. La muestra fue colocada en el detector y el resultado fue alucinante. La capa de arcilla de la garganta italiana contenía 300 veces más iridio de lo normal. Al principio pensaron que era un error o una contaminación, pero cuando las pruebas se repitieron con muestras de España, Nueva Zelanda y la Antártida, el resultado fue siempre el mismo. El exceso de iridio era un fenómeno global. El único escenario que podía explicar esta cantidad abrumadora de iridio era un evento catastrófico y repentino. Tenía que ser un asteroide. Los Álvarez habían calculado que para dejar esa cantidad de iridio, el asteroide debía medir entre 10 y 15 kilómetros de diámetro, más grande que el monte Everest. En 1980, presentaron su hipótesis. La respuesta fue un rechazo total y rotundo. La comunidad científica, aferrada a la teoría del uniformismo, ridiculizó la idea. Un meteorito, un evento bíblico, propuesto por un físico que no era de la geología, fue un insulto a 2 siglos de ciencia. Los Álvarez sabían que necesitaban más que una simple capa de arcilla y un cálculo de iridio. Si un objeto del tamaño de una montaña había golpeado la Tierra, tenía que haber dejado una cicatriz. Lo que los Álvarez necesitaban era la prueba definitiva: un cráter, un agujero masivo que nadie había logrado encontrar. Los cálculos de los Álvarez eran claros: en el asteroide debía ser un coloso de más de 10 kilómetros de diámetro, y su cráter, una cicatriz en la Tierra de 200 kilómetros de ancho. Pero ¿dónde estaba? Un agujero de ese tamaño no debería ser difícil de encontrar. Sin embargo, había un problema: la erosión, los movimientos de las placas tectónicas y la posibilidad de que el impacto hubiera ocurrido en el océano lo hacían casi imposible de rastrear. La búsqueda de ese cráter era como buscar una aguja en un pajar del tamaño de un planeta entero. Pero los científicos no se rindieron. A medida que buscaban, las pruebas seguían acumulándose. En la capa K, PG, aparecieron diamantes microscópicos, que solo se forman bajo la presión extrema de un impacto. También se encontraron microcristitas, pequeñas gotas de roca derretida que se enfriaron en el aire, y cuarzo chocado, un tipo de cuarzo que solo puede formarse con una fuerza explosiva masiva, como una detonación nuclear o un impacto de asteroide. El cuarzo chocado era la pista clave, ya que es raro en las rocas oceánicas, lo que significaba que el impacto había sido, al menos en parte, en tierra. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Un ingrediente que faltaba entra en juego: la serendipia, o la capacidad de hacer descubrimientos inesperados por casualidad. En 1950, los geólogos de la compañía petrolera mexicana Pemex, explorando la península de Yucatán, detectaron una gigantesca estructura circular
de 180 kilómetros de diámetro. La mitad estaba en tierra, la otra mitad bajo el mar. Pensaron que era un volcán submarino y no le dieron mayor importancia. 30 años después, en 1978, otro consultor, Glenn Penfield, analizó la misma región con tecnología de mapeo magnético aéreo y se encontró con la misma anomalía circular. Penfield, sin embargo, reconoció el patrón. Era la firma inequívoca de un cráter de impacto. Consiguió permiso de Pemex para publicar su hallazgo y en 1981 lo presentó en una convención. Pero la audiencia, llena de expertos en petróleo, no hizo la conexión. En el mismo momento en que los Álvarez tenían la teoría de la colisión pero no el cráter, los geólogos de Pemex tenían el cráter pero no la teoría. Mientras tanto, en paralelo, los buscadores del cráter de Álvarez seguían reduciendo el área de búsqueda. En 1985 encontraron evidencias de un mega tsunami que había ocurrido en la costa de Texas hace 66 millones de años. Luego, se encontraron tectitas y cuarzo chocado en Haití, lo que redujo el punto del impacto a una distancia de unos 1000 kilómetros. La verdad, sin embargo, no fue descubierta por un científico, sino por un periodista, Carlos Bayer, del Houston Chronicle. Bayer, familiarizado con el descubrimiento de Pemex, unió los puntos. El cráter de Penfield en Yucatán correspondía al impacto que los Álvarez estaban buscando. Habían pasado 10 años, pero la prueba final estaba ahí. El cráter, que llamaron Chicxulub, que en lengua maya significa la pulga del demonio, era la cicatriz definitiva de un apocalipsis. El cráter de Pemex, que no tenía asteroide, correspondía al asteroide de los Álvarez, que no tenía cráter. Era el final de la búsqueda y el comienzo de una nueva era de la ciencia, la era de la catástrofe. La historia del meteorito de Chicxulub nos deja con una lección profunda. La ciencia, a diferencia de las creencias, no es un dogma. Después de 200 años de debate, el uniformismo, que defendía un cambio lento y gradual, y el catastrofismo, que hablaba de eventos violentos y repentinos, se han reconciliado en una nueva idea, el neocatastrofismo. Hoy sabemos que el mundo que vemos es el resultado de un delicado equilibrio entre ambos. Los procesos lentos y cotidianos construyen las montañas y los valles, pero los eventos catastróficos, como la caída de un asteroide, pueden cambiar el rumbo de la historia en un abrir y cerrar de ojos. Hoy, mientras te paras al borde de un cenote de Yucatán, recuerda que estás pisando el lugar exacto donde un mundo terminó y el nuestro comenzó. Lo que para los dinosaurios fue el fin, para nuestros antepasados fue la oportunidad de prosperar. Es una ironía cósmica, un recordatorio de que la vida encuentra un camino, incluso después de un apocalipsis. La historia de un físico, un geólogo y un cráter perdido nos enseña que el destino de un planeta puede cambiar en un instante y que la extinción de una especie puede ser la chispa de otra. ¿No es asombroso como los eventos más destructivos de la historia pueden ser también los más cruciales para nuestra existencia? Si te ha fascinado este viaje a través del tiempo, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para más historias que te harán ver el mundo de una forma diferente. Nos vemos en la próxima aventura.